Imagina vivir en un mundo donde la injusticia parece estar en el mando. La maldad crece sin control y las oraciones parecen no tener respuesta. Ese era el escenario que rodeaba a Habacuc, un profeta con un coraje único. Él no solo observaba el caos a su alrededor, sino que se atrevía a hacer algo que muchos de nosotros tememos: cuestionar a Dios. A diferencia de otros profetas que simplemente transmitían mensajes divinos, Habacuc comenzó su camino con preguntas profundas e inquietantes. ¿Por qué, Dios? ¿Hasta cuándo? Eran los clamores de su alma mientras veía cómo la corrupción destruía a su pueblo y la maldad prosperaba. Él quería entender el plan de Dios en medio de tanto sufrimiento y silencio. Lo que hace esta historia tan impactante es que, a lo largo de su búsqueda, Habacuc descubrió algo poderoso. La fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en el Dios que las tiene. Su historia, llena de dudas, angustias y, finalmente, una confianza inquebrantable, no es solo un relato antiguo. Es una invitación para todos nosotros que alguna vez nos hemos preguntado ¿dónde está Dios en tiempos de dificultad? Prepárate para entender la historia de Habacuc, el profeta que transformó sus dudas en una fe que inspira a generaciones hasta hoy. Habacuc era un profeta diferente. Mientras la mayoría transmitía mensajes de Dios al pueblo, Habacuc comenzó haciendo preguntas en lugar de traer respuestas. Vivía en Judá, en un tiempo de caos e injusticia. Los poderosos explotaban a los más débiles, la corrupción estaba por todas partes y parecía que Dios estaba en silencio ante el sufrimiento de los justos. El mal crecía sin control y quienes intentaban hacer lo correcto eran derrotados por las circunstancias y por los malos. En ese escenario difícil, Habacuc hizo algo valiente. Cuestionó directamente a Dios. Pero no se quejó de manera vacía. En lugar de eso, transformó sus dudas en oraciones sinceras. ¿Hasta cuándo, Señor?, era el clamor de su corazón. Oraba día y noche, buscando entender por qué el mal parecía vencer mientras el bien era ignorado. Habacuc vivía en un tiempo lleno de violencia, traición y un pueblo cada vez más alejado de las enseñanzas de Dios. No entendía por qué Dios permitía que todo eso sucediera. Su dolor era tan grande que preguntó directamente a Dios: ¿por qué el Señor no hace nada? ¿Hasta cuándo voy a gritar violencia y el Señor no va a salvar? Habacuc 1 y 2. Él quería respuestas. Quería entender el plan de Dios en medio de tanto sufrimiento y silencio. Ahora, imagínate en el lugar de Habacuc. Piensa en el coraje necesario para hablar con Dios de esa manera, compartiendo todas las dudas, dolores y frustraciones. Habacuc no estaba desafiando a Dios, solo quería entender. Sabía que Dios era poderoso y justo, pero en ese momento su fe estaba siendo puesta a prueba. Necesitaba respuestas que dieran sentido a lo que parecía un mundo sin propósito. Lo que hace especial a Habacuc es que no se quedó parado aceptando todo lo que veía sin cuestionar. Él deseaba profundamente entender el corazón de Dios y sus planes. En lugar de abandonar su fe, se acercó aún más a Dios, llevando su dolor y dudas a quien realmente podía responder. Ese fue el comienzo de un camino que cambió no solo la vida de Habacuc, sino también la forma en que muchos de nosotros vemos la relación entre fe y duda. Después del clamor sincero y lleno de angustia de Habacuc, Dios respondió. Pero la respuesta no era lo que el profeta esperaba. De hecho, fue algo tan inesperado que lo dejó aún más confundido. Dios reveló que estaba actuando, incluso cuando parecía estar en silencio. Aseguró que su justicia no había sido olvidada y que estaba preparando algo grande. Él dijo: «Estoy trayendo a los caldeos, una nación cruel e impía, que invade tierras y toma casas que no son suyas». Habacuc 1 y 6. Estas palabras fueron un choque para Habacuc.
Los caldeos, o babilonios, eran conocidos por su fuerza y crueldad. Eran un pueblo poderoso, temido por todos. Su ejército era como una tormenta violenta, destruyendo todo lo que encontraba a su paso. Los babilonios conquistaban territorios con violencia y arrogancia, sin respetar a otras naciones ni a sus dioses. Para Habacuc era difícil imaginar que Dios pudiera usar a un pueblo tan cruel para traer juicio sobre Judá. Imagina la confusión de Habacuc. Había pedido justicia a Dios para corregir el mal en Judá, pero nunca esperó que eso sucediera a través de una nación aún más mala que Judá. Era como si Dios dijera: sí, veo la corrupción en Judá y voy a actuar, pero lo haré usando a los babilonios como instrumentos de mi juicio. Habacuc quedó perplejo. ¿Cómo podía un Dios santo y justo usar a un pueblo tan perverso para corregir a otro? Sabía que Judá necesitaba ser disciplinado, pero la idea de que el castigo viniera de la mano de los babilonios parecía no encajar con el carácter de Dios. Habacuc cuestionó nuevamente a Dios. El Señor es tan puro que no puede tolerar el mal ni aceptar la injusticia. Entonces, ¿por qué permite que los traicioneros prosperen y permanecen en silencio mientras los malos destruyen a quienes son más justos que ellos? Habacuc 1 y 13. Ahora imagina cómo se sentía. Era como si Habacuc hubiera pedido lluvia para aliviar la sequía y hubiera recibido una tormenta destructora. Quería que Dios actuara, pero no esperaba que los babilonios fueran parte del plan divino. Habacuc no estaba rechazando a Dios, sino tratando de entender sus caminos, que muchas veces van más allá de lo que podemos imaginar. Esta situación nos enseña algo importante. Las respuestas de Dios no siempre son lo que esperamos o queremos. Habacuc descubrió que los planes de Dios son más grandes y más complejos de lo que podemos comprender. Incluso cuando parecen difíciles de aceptar, podemos confiar en que Dios tiene un propósito perfecto en todo lo que hace. Aunque estaba confundido, el profeta no se rindió. Continuó buscando entender los planes de Dios. Habacuc sabía que Dios es justo y que, al final, todo sería para bien. Este fue un momento importante en su camino, porque comenzó a entender que tener fe no significa recibir respuestas fáciles, sino confiar en quién es Dios, incluso cuando las cosas no tienen sentido. Habacuc, aún confundido con la respuesta de Dios, decide seguir buscando entendimiento. Simbólicamente, sube a una torre de vigilancia, un lugar de espera y reflexión, donde se prepara para escuchar lo que Dios tiene que decir. Está decidido a entender el plan de Dios, aunque parezca difícil de aceptar. Una vez más, Habacuc clama a Dios. Reconoce que Dios es eterno, santo y soberano, pero aún lucha por entender cómo estas verdades encajan con todo lo que está sucediendo a su alrededor. Desea respuestas más claras y Dios, en su bondad, responde nuevamente, trayendo un mensaje aún más profundo y poderoso. Dios comienza reafirmando que Él está en control de todo. Aunque los babilonios parezcan poderosos y temidos, no están fuera de su autoridad. Dios explica que usará a los babilonios para disciplinar a Judá, pero asegura que la maldad y la arrogancia de ellos también serán juzgadas. La justicia de Dios nunca falla, aunque parezca demorar desde el punto de vista humano. En este contexto, Dios dice algo que se convierte en una verdad central en la Biblia. El justo vivirá por su fe. Habacuc 2 y 4. Esta frase, aunque simple, es muy importante. Dios está mostrando a Habacuc que en tiempos de caos e incertidumbre no es el poder, el dinero ni la fuerza lo que sostiene a los justos. Lo que realmente da fuerza a una persona, incluso en las peores situaciones, es la fe. Confiar profundamente en Dios y en sus planes. Imagina cómo este mensaje impactó a Habacuc. Vivía en un mundo donde todo parecía estar desmoronándose. La injusticia reinaba en Judá,
y los babilonios estaban en camino, trayendo destrucción. Aún así, Dios pidió a Habacuc que mirara más allá de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Le dijo: «Confía en mí, sé lo que estoy haciendo. Mi justicia llegará en el momento adecuado, y los justos, aquellos que confían en mí, tendrán vida, incluso en medio del caos». Dios también habló sobre el futuro juicio de los babilonios, condenando su avaricia, violencia, idolatría y arrogancia. Dejó claro que no ignora el mal. Dios ve todo y actúa en el momento correcto. Para Habacuc, esto fue un recordatorio de que Dios es soberano no solo sobre Judá, sino sobre todas las naciones. Este fue un momento de cambio para Habacuc. Se dio cuenta de que tener fe no se trata solo de recibir respuestas claras, sino de confiar en quién es Dios, incluso sin entender todos los detalles de sus planes. Habacuc aprendió que Dios no está lejos ni es indiferente. Por el contrario, Él siempre está actuando, incluso en los momentos más difíciles y confusos. La frase «el justo vivirá por su fe» se convirtió en una verdad central, no solo para Habacuc, sino para toda la Biblia. El apóstol Pablo la menciona en Romanos 1 y 17, Gálatas 3 y 11 y Hebreos 10 y 38, mostrando que esta idea es la base de la vida cristiana. La fe es lo que nos acerca a Dios, nos fortalece y nos da esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Con esta revelación, Habacuc comienza a ver las cosas de una manera diferente. Se da cuenta de que, incluso cuando todo parece sin esperanza, su confianza en Dios es suficiente para sostenerlo. El profeta está aprendiendo a pasar de la confusión a la adoración, y esta lección sobre la fe se convierte en la base para el cántico de alabanza que hará al final. Aquí entendemos una verdad importante: el justo no vive dependiendo de las circunstancias o de la lógica humana, sino confiando completamente en el Dios que nunca falla. El tercer capítulo de Habacuc es una oración, pero va más allá de pedir ayuda. Es un cántico lleno de reverencia, confianza y entrega total a Dios. En este momento, el profeta muestra lo que significa tener una fe firme, incluso en las peores situaciones. Habacuc comienza recordando las grandes obras de Dios en el pasado. Reconoce que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, hizo temblar la tierra en el monte Sinaí y derrotó a los enemigos para proteger a su pueblo, sigue teniendo el control. El profeta utiliza imágenes poderosas para describir a Dios. Rayos salen de sus manos, las montañas tiemblan delante de él, y la tierra refleja su gloria. Es una escena grandiosa que nos recuerda el poder de Dios sobre toda la creación. Señor, he oído de tus obras y me he maravillado. Renueva, Señor, tus obras a lo largo del tiempo. En medio de tu ira, acuérdate de tu misericordia. Habacuc 3 y 2. Con estas palabras, Habacuc le pide a Dios que vuelva a mostrar su poder y misericordia, incluso en tiempos de juicio. Entiende que Dios es justo, pero también lleno de compasión, y que, al final, su bondad siempre prevalecerá. Lo que hace este capítulo tan conmovedor es el cambio de Habacuc. Pasa de recordar las obras de Dios en el pasado a aceptar lo que está sucediendo en el presente. Ve la calamidad que está por llegar, la invasión de los babilonios, la destrucción de Judá y el sufrimiento del pueblo. Habacuc no pretende que todo mejorará de inmediato. En lugar de eso, enfrenta la realidad con valentía y hace una declaración impresionante. Aunque la higuera no dé frutos, aunque las vides no tengan uvas, aunque el olivo no produzca nada, aunque los campos queden vacíos, aunque las ovejas desaparezcan y no haya ganado en los corrales, aún así, me alegraré en el Señor y alabaré al Dios que me salva. Habacuc 3, 17 y 18.
Estas palabras muestran una fe que va más allá de las circunstancias. Habacuc entiende que las cosechas pueden fallar, que los rebaños pueden desaparecer y que la vida puede ser muy difícil. Pero él no basa su alegría en cosas materiales, en la seguridad o en la comodidad. Su alegría está en Dios, en la certeza de que Él es el Salvador y la verdadera fuente de esperanza. Habacuc termina su oración con una declaración de fuerza y confianza. El Señor Dios es mi fuerza. Él me da la agilidad de una gacela y me lleva a lugares altos. Habacuc 3:19. Ahora imagina esta escena. Habacuc, quien comenzó lleno de dudas y angustias, termina con confianza, como una gacela que sube montañas con ligereza y seguridad. Ha aprendido a confiar completamente en Dios, incluso cuando el camino parece difícil e incierto. Habacuc no entiende todos los detalles del plan de Dios, pero sabe que Él es soberano, fiel y digno de toda alabanza. Esta oración es más que el punto culminante de la historia de Habacuc. Es un modelo atemporal de fe y esperanza para todos nosotros. Habacuc nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece no tener solución, podemos mirar atrás y recordar el poder de Dios en el pasado. Él es el mismo Dios que abrió mares, derribó murallas y alimentó a su pueblo en el desierto. Ese recuerdo fortalece nuestra confianza, porque nos recuerda que Dios siempre ha sido fiel y nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Habacuc también nos desafía a confiar en Dios en el presente, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. Es natural querer respuestas inmediatas o soluciones rápidas, pero la historia de Habacuc nos muestra que la fe verdadera va más allá de eso. No se basa en lo que podemos ver o entender, sino en quién es Dios, soberano, justo y amoroso. Esa confianza en el carácter de Dios nos da fuerza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Él está en control. Además, Habacuc nos inspira a esperar con alegría el futuro. Nos recuerda que Dios actúa en el momento adecuado y que, incluso cuando parece tardar, su justicia y bondad prevalecerán. Esa certeza nos permite tener esperanza en medio del caos, porque sabemos que la historia no termina con el sufrimiento. Dios siempre tiene un plan mayor, y al final, su gloria será revelada. La actitud de Habacuc nos enseña una lección poderosa. Cultivar una fe que dice, aunque, en lugar de sí. Aunque las cosechas fallen, aunque los rebaños desaparezcan, y aunque la vida esté llena de desafíos, podemos elegir alegrarnos en Dios. Esa fe no depende de circunstancias favorables, sino de una relación profunda e inquebrantable con el Creador. Es una fe que no busca garantías externas, sino que encuentra fuerza en la certeza de que Dios es nuestra fortaleza. Habacuc nos muestra cómo es posible transformar el dolor en alabanza y la duda en confianza. Termina su oración con una declaración de fuerza y victoria. El Señor Dios es mi fuerza. Esta frase resume un camino de fe que enfrentó preguntas difíciles, pero encontró respuestas en la presencia de Dios. Nos invita a hacer lo mismo, confiar, perseverar y alegrarnos en el Señor, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Al final, la verdadera fuerza viene de Dios. Y es en Él donde encontramos la razón para seguir adelante, independientemente de las circunstancias. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia de Habacuc, deja tu like y comparte esta enseñanza con más personas. Además, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Que Dios te bendiga.